Tolstói lo tenía todo, y aún así quiso desaparecer del mundo. Fama, riqueza, una familia que lo amaba, y cada noche deseaba morir. Imagina tenerlo todo, y que nada tenga sentido. Esto es lo que le pasó a uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Tolstói no era solo un nombre en los libros, no era solo el genio detrás de Guerra y Paz o Ana Karenina. Tolstói era un hombre real, con sueños, miedos, alegrías y fracasos. Un hombre que caminaba por la vida con todo lo que cualquier ser humano podría desear. Y aún así, se sentía vacío. Tenía riqueza, pero la riqueza no llenaba su corazón. Tenía una familia que lo amaba, pero el amor no calmaba sus noches de insomnio. Tenía fama, éxito, reconocimiento, y aún así, cada aplauso, cada elogio, cada palabra de admiración se desvanecía en un eco vacío dentro de su alma. Lo tenía todo, y aún así sentía que nada tenía sentido. Cada logro parecía un espejismo, cada triunfo, una ilusión que se desvanecía al tocarlo. Cada sonrisa de su esposa, cada abrazo de sus hijos, cada amanecer en su granja, eran recordatorios silenciosos de que, por dentro, estaba solo. Tan solo que la soledad se sentía como un abismo interminable. Y cada noche, antes de dormir, esa pregunta lo golpeaba como un martillo invisible. ¿Por qué? No eran las guerras, ni los amores, ni siquiera la fama, lo que lo atormentaba, era la existencia misma. La pregunta que lo perseguía en cada momento de silencio, en cada paseo por sus tierras, incluso mientras escribía palabras que el mundo aclamaba. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivir si todo termina? La pregunta no tenía descanso. No había vacaciones del vacío. No había escape en el lujo ni en los placeres que la sociedad consideraba un premio. Todo lo que antes parecía satisfactorio se volvía inútil frente a ese abismo interior. Se levantaba cada mañana con la sensación de que estaba representando un papel. Sonreía frente a amigos, familiares, colegas, mientras en su interior algo se desmoronaba. Cada conversación, cada cena, cada lectura de sus propios libros, todo estaba teñido de esa sombra que no podía ignorar. Y cuanto más trataba de entenderla, más grande se hacía. Cuanto más intentaba llenarse de sentido a través de la literatura, la filosofía o la ciencia, más vacío sentía. Era como correr tras un horizonte que se aleja con cada paso, un horizonte hecho de preguntas que no tenían respuestas. Tolstói comenzó a notar algo aterrador. El vacío no era temporal, no era un mal momento ni un pensamiento pasajero. Era un peso constante, silencioso pero aplastante. Una sensación que se instalaba en cada fibra de su ser, recordándole que toda riqueza, todo conocimiento, toda belleza del mundo seguía siendo insuficiente frente a la pregunta fundamental: ¿para qué? Y mientras el mundo lo admiraba, él se sentía cada vez más desconectado. Cada risa, cada brindis, cada elogio era un recordatorio cruel. Había algo en él que no encajaba, algo que el dinero, el éxito y la fama no podían reparar. Cada noche, al cerrar los ojos, Tolstói caía en un torbellino de pensamientos. Recordaba a sus padres, fallecidos demasiado pronto, y sentía que la vida le había arrancado algo esencial, antes de que siquiera pudiera comprenderlo. Pensaba en la iglesia, que le ofrecía palabras vacías y rituales sin sentido. Pensaba en la sociedad, que celebraba la riqueza y la apariencia mientras ignoraba el dolor real que late en los corazones de los hombres. Y entonces, en medio de la oscuridad, la pregunta retornaba una y otra vez: ¿por qué vivir? ¿Por qué continuar? ¿Qué sentido tiene todo esto si todo termina? Era un hombre atrapado entre dos mundos: el mundo externo, lleno de brillo y reconocimiento, y el mundo interno, un laberinto oscuro donde la desesperación reinaba. Tolstói vivía en la superficie del éxito mientras su alma se hundía en un pozo de preguntas.
que ningún logro podía responder. Cada sonrisa se convertía en un acto de representación. Cada palabra de amor se sentía hueca. Cada día era un recordatorio silencioso de la fragilidad y el absurdo de la vida. Y en medio de este abismo, Tolstói comenzó a darse cuenta de algo más. No estaba solo en su sufrimiento. Cada hombre y mujer que ve, cada persona que camina por la calle, enfrenta, en silencio, preguntas similares. Solo que él, un hombre acostumbrado al reconocimiento, al aplauso y a la admiración, no podía ignorarlas. Mientras otros podrían distraerse con placeres, con pasatiempos, con trabajo o con amores pasajeros. Tolstói se encontraba confrontando la pregunta desnuda: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Realmente importa? Es esta lucha, esta sensación de vacío absoluto, lo que nos conecta a Tolstói hoy. Porque aunque viviera hace más de un siglo, sus pensamientos resuenan en cualquiera que alguna vez haya sentido que todo lo que tiene simplemente no basta. Es el dolor humano, crudo y sin adornos, que atraviesa generaciones, que no se apaga con fama ni con riqueza. Un dolor que nos obliga a mirar adentro, aunque duela. Y mientras se acercaba a los 50 años, esa sensación de vacío dejó de ser un murmullo. Se volvió un grito silencioso que le decía: si no haces algo, esto terminará contigo. Así comienza la verdadera historia de su crisis, una historia donde incluso el hombre que lo tenía todo se enfrenta a la pregunta que todos tememos contestar: ¿qué sentido tiene vivir? Y entonces ocurrió el quiebre. No fue un evento externo, no fue una tragedia visible, no fue una pérdida concreta, fue algo mucho más peligroso. Tolstói cumplió 50 años y el mundo empezó a perder sentido. De pronto, todo lo que antes lo sostenía dejó de funcionar. La escritura ya no lo salvaba, la familia ya no lo anclaba, el reconocimiento ya no lo calmaba. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta clavada en el pecho: ¿por qué vivir? No era una metáfora, no era una reflexión filosófica elegante. Era una pregunta brutal, desnuda, sin poesía. Una pregunta que aparecía antes incluso de levantarse de la cama. El éxito le parecía un eco vacío. La fama, un disfraz inútil. Los libros que el mundo veneraba, para él, ya no significaban nada. Tolstói comenzó a sentir algo que no se atrevía a nombrar en voz alta. Una sensación de absurdo total. Una certeza inquietante. Nada de lo que hacía tenía un sentido real. El nihilismo no llegó como una idea intelectual. Llegó como una presencia constante. Como una sombra que lo seguía a todas partes. Escribía y pensaba: ¿para qué? Caminaba por sus tierras y pensaba: ¿para qué? Miraba a sus hijos y la pregunta aparecía otra vez: ¿para qué todo esto? Si al final todos vamos a morir. El futuro dejó de existir. Los planes se volvieron irrelevantes. El mañana ya no prometía nada. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Tolstói empezó a encontrar alivio solo en una cosa: dormir. Dormir se volvió su refugio. Dormir era la única forma de apagar la mente. Dormir era el único momento en el que la pregunta desaparecía. No porque encontrara paz, sino porque dejaba de pensar. Despertar, en cambio, era una tortura. Porque al abrir los ojos, la pregunta regresaba intacta, más fuerte, más clara. ¿Por qué seguir viviendo si todo lo que construyo está condenado a desaparecer? Tolstói comenzó a temer quedarse solo consigo mismo. Temía el silencio. Temía los momentos en los que no había distracciones. Porque en esos momentos, la idea aparecía sin avisar. La idea que lo aterrorizaba. Y al mismo tiempo lo seducía. La idea del suicidio. No como un impulso emocional. No como un acto desesperado inmediato, sino como una conclusión lógica. Tolstói lo escribió sin rodeos.
Para no quitarse la vida, tuvo que engañarse a sí mismo. Imagínalo por un momento. Un hombre admirado por millones, convenciéndose cada día de no morir. Guardó armas lejos de su alcance, evitaba cuerdas, no por cobardía, sino porque sabía que la lógica lo estaba llevando demasiado lejos. La mente le decía, si la vida no tiene sentido, entonces no hay razón para continuar. Y esa lógica era impecable. Eso era lo más aterrador. No era un colapso emocional, era una conclusión racional. Tolstói sentía que algo estaba fundamentalmente mal en su alma, como si hubiera despertado demasiado tarde, como si hubiera visto algo que ya no podía dejar de ver. La vida, tal como la había vivido hasta entonces, se había vuelto imposible. Cada día era una repetición absurda, cada conversación, una actuación, cada sonrisa, una máscara. Y mientras el mundo seguía girando como siempre, él sentía que estaba viviendo una broma cruel. En sus escritos, comparó su estado con el de un niño que no deja de preguntar ¿por qué? Pero no era un niño curioso, era un adulto desesperado. ¿Por qué la vida? ¿Por qué el esfuerzo? ¿Por qué el amor si termina? ¿Por qué el sufrimiento si no conduce a nada? No había respuestas, solo silencio. Y ese silencio empezó a volverse insoportable. Este fue el verdadero punto de quiebre, el momento en que Tolstói entendió que no podía seguir viviendo como antes. O encontraba un sentido real, o no sobreviviría a su propia lucidez. Aquí comienza su descenso más oscuro y, paradójicamente, también el inicio de su transformación. Con el paso de los meses, la crisis no se suavizó. Empeoró. No hubo adaptación, no hubo acostumbramiento, hubo desgaste. Tolstói comenzó a vivir con una sensación constante de amenaza interior, como si algo dentro de él estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. Cada mañana se despertaba preguntándose lo mismo: ¿por qué vivir? No era una pregunta abstracta, era concreta, urgente, incómoda. Se levantaba de la cama con el cuerpo cansado, aunque no hubiera hecho nada. El día comenzaba ya derrotado. El éxito le parecía un eco vacío, la fama un disfraz inútil. Las personas lo miraban como a un genio. Él se miraba como a un impostor existencial. Todo lo que antes le daba identidad ahora le resultaba sospechoso. Escritor, padre, esposo, terrateniente. Nada respondía a la pregunta central. Tolstói empezó a notar algo inquietante. La vida seguía funcionando, pero sin sentido. Comía, caminaba, conversaba, escribía, pero todo ocurría en automático, como si estuviera observándose desde fuera. El mundo no había cambiado. Él sí. La desesperación no llegaba en forma de llanto, llegaba en forma de lucidez. Una lucidez fría, implacable. Si todo termina, entonces todo pierde valor. Si todo muere, entonces nada importa realmente. Y si nada importa, ¿qué justifica seguir aquí? Dormir volvió a convertirse en una obsesión, no por cansancio, sino por necesidad. Dormir era desaparecer sin morir. Era una pausa, un paréntesis sin preguntas. Mientras dormía, no había dilema, no había sentido. No había vacío, solo inconsciencia. Pero despertar era volver al problema, volver al peso, volver a la lógica. Tolstói empezó a medir la vida como una ecuación sin solución, y eso lo aterraba, porque cuanto más pensaba, más razón parecía tener. No encontraba consuelo en nadie, no porque estuviera solo, sino porque nadie entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo explicarle a alguien que el problema no era la tristeza, sino la falta total de sentido? ¿Cómo explicar que el sufrimiento no venía del dolor, sino de la claridad? La idea del suicidio empezó a aparecer con más frecuencia, no como impulso, como conclusión. No lo deseaba emocionalmente, lo evaluaba racionalmente. Eso lo asustó más que cualquier emoción. Tolstói comprendió que su mente se había convertido en un tribunal.
y la vida estaba siendo juzgada, y el veredicto no era favorable. Por eso se vigilaba, por eso se cuidaba, por eso se engañaba, no porque quisiera morir, sino porque ya no sabía cómo vivir. Cada objeto cotidiano empezó a recordarle el final. Cada plan futuro le parecía una mentira. Cada promesa, una distracción temporal. El tiempo dejó de ser esperanza, se volvió amenaza, y en medio de esa claridad insoportable, Tolstoy llegó a una conclusión silenciosa. No podía seguir así. O encontraba una respuesta que resistiera a la muerte, o la muerte terminaría imponiéndose como la única respuesta lógica. Este fue el punto exacto donde su vida se partió en dos, antes de la pregunta y después de la pregunta. Todo lo que vendría a partir de aquí ya no sería una huida, sería una búsqueda desesperada de algo que pudiera sostener la existencia misma. Tolstoy empezó a comprender su propia vida a través de una parábola, una historia que se quedó grabada en su mente, un relato que le permitió ver su existencia como nunca antes. Imagina esto: un hombre corriendo, una bestia salvaje lo persigue, sus fauces abiertas, sus garras listas. El miedo lo empuja hacia adelante, sin lugar a dónde huir, y en su carrera desesperada, cae en un pozo profundo, oscuro, abandonado. El golpe lo deja sin aliento. Se aferra a una rama que crece de la pared del pozo. La rama tiembla bajo su peso. El miedo está por todas partes. Y justo cuando parece que todo está perdido, en medio de la oscuridad y el peligro, algo llama su atención. Gotas de miel, pequeñas, doradas, brillando en las hojas. Un instante de dulzura en medio de la muerte. Tolstoy vio en esa parábola un espejo de sí mismo. Arriba, la bestia salvaje del pavor existencial, persiguiéndolo sin tregua. Abajo, el dragón de la muerte, acechando, listo para devorarlo si caía. Y entre ambos, la rama, su propia frágil vida. Y en la rama, la miel, esos momentos que podían sostenerlo, aunque fueran pequeños, aunque fueran fugaces. El miedo estaba por todas partes, pero aún existía un instante de dulzura. Tolstoy comprendió algo fundamental. La vida no era solo amenaza, no era solo vacío, no era solo desesperación. También estaba llena de pequeños momentos de sentido, de algo que podía sostener el alma, aunque fuera mínimo. La parábola le enseñó que sobrevivir no significaba ignorar el miedo, no significaba escapar del dolor. Significaba aprender a encontrar la miel, incluso colgado sobre el abismo. Tolstoy escribió: «La vida es un pozo lleno de dragones y miel». Y eso cambió su perspectiva, porque de repente entendió que no necesitaba resolver todo de inmediato. No necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba sostenerse, incluso en los peores momentos. Cada gota de dulzura se convirtió en un ancla. Cada momento de luz, en un recordatorio de que había algo por lo que vivir. Y que incluso en medio del miedo, incluso frente a la muerte, había algo que podía atrapar, algo que podía sostener su alma. Ese instante de claridad fue su primer paso fuera del abismo, su primer paso hacia una búsqueda que finalmente cambiaría su vida para siempre. Tolstoy no estaba dispuesto a rendirse todavía. Si la vida no tenía sentido, él pensó, tal vez la razón podría dárselo. Se sumergió en la filosofía, leyó a Sócrates, que decía que la verdad se encuentra cuestionando todo. Buscó en Buda, que enseñaba que el sufrimiento se disuelve con desapego. Estudió a Salomón, que prometía sabiduría y juicio en medio del caos. Pero cuanto más leía, más claro se hacía algo terrible. Saber no salva. Entender no consuela. Las palabras de los filósofos sonaban huecas frente a la pregunta que devoraba su mente. ¿Para qué vivir? Tolstoy pensó en la ciencia. Creyó que tal vez la biología, la física, la lógica podrían ofrecer certezas,
pero lo que encontró fue frío. Frío como un acero que atraviesa el alma. El darwinismo decía que éramos producto del azar, que la vida no tenía propósito más allá de la supervivencia, que cada célula que nos forma tiene fecha de caducidad, que cada pensamiento, cada emoción, cada logro, era simplemente un accidente del universo. El mundo se reducía a células que mueren, y a un cerebro que pregunta, ¿para qué? Tolstói comprendió que la razón pura no podía darle consuelo, que toda lógica conduce al mismo abismo que ya conocía, que no hay sistema, no hay doctrina, no hay ecuación que logre llenar el vacío que siente un hombre consciente de su finitud. La filosofía ofrecía palabras bellas, la ciencia ofrecía datos fríos, pero ninguna ofrecía un refugio real. Cada teoría que estudiaba le recordaba algo aún más inquietante. La vida es absurda. No hay garantía, no hay justicia cósmica, no hay sentido inherente. Y mientras más intentaba entender, más se convencía de que estaba solo frente al misterio, solo frente a la muerte, solo frente a la pregunta que ningún libro, ningún maestro, ningún descubrimiento podía responder. ¿Para qué vivir? Tolstói lo escribió con brutal honestidad. Saber no salva. Entender no consuela. El conocimiento no reemplaza la fe. Y ahí, en medio de su vasto intelecto y de sus lecturas, Tolstói sintió por primera vez un miedo absoluto. No miedo a morir, sino miedo a vivir sin sentido. Porque cuanto más sabía, más veía que el mundo no ofrece respuestas, que todo lo que creemos sólido es solo apariencia, que incluso el intelecto más brillante termina preguntando, frente al silencio, ¿para qué? Fue en ese punto que Tolstói comprendió algo crucial. La razón sola no puede sostener la vida, que la mente, por sí misma, no basta para sobrevivir al abismo existencial. Y así, con el corazón acelerado, comprendió que debía buscar algo más, algo que no pudiera ser explicado con lógica, que no pudiera ser reducido a células o fórmulas, algo que lo sostuviera más allá del entendimiento, porque si no lo encontraba, el vacío terminaría ganando. Después de tocar fondo, Tolstói dejó de buscar respuestas en los libros y empezó a observar a las personas. Miró a su alrededor, a sus amigos, a su familia, a la sociedad entera, y entonces entendió algo inquietante. No todos reaccionan igual frente al vacío, pero casi todos eligen alguna forma de escapar. Tolstói identificó 4 caminos, 4 salidas posibles frente al absurdo de la vida. Ninguna cómoda, ninguna perfecta. La primera era la más común: aceptar el absurdo sin mirarlo de frente. Personas que viven como si nada pasara, como si la muerte no existiera, como si las preguntas profundas fueran una pérdida de tiempo. Trabajan, comen, ríen, duermen y evitan pensar. Ignoran que todo es absurdo y siguen adelante como si la vida tuviera sentido por inercia. Tolstói los veía y pensaba, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden no sentir esta grieta interior? Tal vez tú conoces a alguien así. Tal vez tú mismo has vivido así alguna vez. ¿Te suena familiar? El segundo camino era más seductor, más brillante, más peligroso. El epicureísmo. Buscar placer, buscar riqueza, buscar distracción constante, llenar la vida de estímulos para no pensar. Viajes, lujo, comida, sexo, entretenimiento. Todo vale mientras la mente no se quede en silencio. Pero Tolstói vio algo claro. El placer no responde preguntas, solo las pospone. Y tarde o temprano, la muerte aparece para recordarte que todo eso es vano, que ningún placer dura, que ninguna distracción es eterna. Y cuando se apagan las luces, el vacío regresa. El tercer camino era el más extremo, el más definitivo: abandonar el juego por completo. El suicidio.
Tolstói observó a quienes no soportaban la broma de la existencia, a quienes decidían cerrar el telón antes del final. No lo describía con desprecio, lo describía con una tristeza profunda, porque entendía la lógica, entendía el cansancio, entendía el deseo de poner fin al absurdo. Pero también sabía algo. Una vez que eliges ese camino, no hay regreso. Y aunque lo comprendía, no podía aceptarlo. Había algo en él que aún quería vivir, aunque no supiera por qué. El cuarto camino era el más silencioso, el más invisible y quizá el más común: el limbo existencial. Personas que saben que la vida no tiene sentido, pero no hacen nada al respecto. No se matan, pero tampoco viven. Existen. Cumplen rutinas, siguen horarios, respiran sin estar realmente presentes. Viven agotados, resignados, a la espera de que algo cambie, sin mover un solo paso. Tolstói veía este camino como el más triste de todos, porque no ofrece alivio, no ofrece resolución, solo desgaste. Existir sin vivir, mirar la vida pasar y quedarse atrapado en la nada. ¿Te suena familiar? Tolstói se dio cuenta de algo aterrador. Ninguno de esos caminos le daba paz. Ignorar el absurdo no era honesto, el placer no era suficiente, la muerte no era una opción, y la resignación era una forma lenta de desaparecer. Entonces comprendió algo crucial. Si esos eran los únicos caminos que conocía, necesitaba encontrar uno nuevo, uno que no huyera, uno que no distrajera, uno que no negara la muerte, pero que tampoco se rindiera ante ella. Y esa búsqueda lo llevaría a una revelación que jamás habría esperado. Tolstói buscó respuestas por todos lados: filosofía, ciencia, lógica, pero nada lo sostenía. Fue entonces cuando decidió mirar más cerca de él, a quienes vivían simples y austeros, los campesinos de su entorno. Los observó durante días, semanas, años. Vio cómo soportaban hambre, trabajo agotador, enfermedades, pérdidas, y aún así seguían con fe, con una confianza que no parecía depender de razonamientos ni pruebas. No cuestionaban todo a cada momento. No necesitaban demostraciones filosóficas ni datos científicos para sentirse completos. Creían, simplemente. Tolstói comprendió algo que cambió su vida: la razón no basta. El intelecto puede llevarnos hasta el borde del abismo, pero no puede sostenernos sobre él. Necesitamos creer en algo que trascienda lo que podemos entender, algo que sea más grande que nosotros mismos. No era riqueza, ni fama, ni títulos, ni siquiera sus propias obras. Era confianza en algo superior, una fuerza invisible que daba sentido, que sostenía, que alimentaba la esperanza incluso en la peor desesperación. Y en esa observación silenciosa, Tolstói sintió un alivio que no había experimentado en décadas. No era un escape, no era distracción, era claridad. La fe de los sencillos le mostró un camino posible, un camino que no negaba la realidad dura de la vida, ni la certeza de la muerte, pero que ofrecía un ancla para el alma. Fue el punto de inflexión. Por primera vez en años, Tolstói percibió que existía un sentido más profundo que la lógica, más allá de la desesperación, algo que no podía comprarse, calcularse o escribirse. Solo podía ser vivido, sentido y confiado. Y así, lentamente, comenzó a cambiar. Su mirada hacia la vida se transformó, sus prioridades se redefinieron, y lo que antes parecía insuperable, empezó a encontrar su lugar dentro de algo más grande. Después de décadas de preguntas sin respuesta, de noches interminables donde la desesperación parecía más real que cualquier cosa en el mundo, Tolstói comenzó a cambiar. Cada decisión, cada gesto, cada pensamiento empezó a reflejar algo diferente. Un propósito que no se medía en riqueza, ni en fama, ni en reconocimiento. Redujo sus posesiones, se acercó a la tierra, a la vida sencilla,
a lo humilde. Vivió con más atención, con más entrega, con más cuidado por los demás. No vivió para él, vivió para algo más grande. Cada acto de generosidad, cada palabra amable, cada decisión de simplicidad se convirtió en su forma de sostenerse frente al abismo. La verdadera paz llegó cuando dejó de buscar respuestas intelectuales y empezó a creer, no en dogmas, no en fórmulas, no en certezas externas, sino en algo que trascendía su entendimiento, algo que daba sentido incluso al dolor más intenso, incluso a las preguntas que la ciencia y la filosofía habían dejado sin contestar. Sus últimos años fueron de humildad, de actos silenciosos que marcaban más que cualquier libro que hubiera escrito. Cada día se convirtió en una lección de cómo vivir, incluso cuando el mundo parecía carecer de sentido. Tolstoy había encontrado su miel en medio del pozo, en medio de la bestia del miedo y del dragón de la muerte. Había descubierto que los momentos de dulzura, de significado, de conexión, son los que sostienen la existencia. Y con esa miel, con esa confianza en algo superior, aprendió a caminar por la vida con ligereza y determinación, incluso frente a la certeza de la muerte. Si alguna vez te has sentido atrapado, vacío, como si cada pregunta sobre la vida te arrastrara hacia el abismo, tal vez tu pozo también tenga su miel. Tal vez haya un instante, un gesto, una creencia, algo que aún puedes encontrar que te sostenga. Suscríbete y descubre más historias que transforman la manera de ver la vida. Historias que no prometen soluciones fáciles, sino comprensión, provocación y un impulso para mirar el mundo de otra manera. Y mientras sigues buscando tu propio camino, no te vayas sin ver el siguiente video que aparece en pantalla. Relatos sobre crisis existencial, sobre despertar espiritual y sobre cómo podemos encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Porque al final, la vida no es sobre escapar del abismo, es sobre aprender a sostenerte mientras estás dentro de él.